Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados, congregados en la meditación de la palabra de Dios, conforme se decía en la previa hoy, 9 de febrero del año 2023, por la gracia del Espíritu Santo, entramos a hacer la meditación de la palabra de Dios en profundidad, en este espacio-tiempo, energéticamente conectados a través del amor, donde el alma nos contiene a todos en un alma, en unanimidad como iglesia cristiana, en Cristo, piedra angular, arquitecto, de la cual pende toda construcción de los planes de vida propios, los planes de vida en comunidad y los planes de vida de todos los seres habitantes del planeta. Y por tanto en conexión familiar, con tu ser siendo allí siempre hijo de alguien, padre y madre. Es innegable, es inalienable e imprescriptible esa condición de ser hijo en el plano terrenal, de un padre y una madre, progenitores, como en su principio fueron, según las Sagradas Escrituras en el Génesis, capítulo 2, nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. Y que en gracia de Dios, para hacer esa reconexión con el Edén, donde antes habitaron y fueron expulsados por la desobediencia, o más bien desterrados o vinculados en esta escuela maravillosa que es la vida, con sus pruebas de fe, de esperanza y confianza en el Señor, para llevarnos a la obediencia, la humildad y la castidad, como primer paso, en gracia de Dios, que a través de la oración, la meditación y el ayuno en la acción, se podría retomar el camino de regreso a casa, al reino de los cielos. Pero para ello, la familia sagrada del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han legado hace más de 2023 años, la familia de Nazaret. Jesús, su madre María Santísima, siempre virgen, casta y pura, testimonio en pobreza, humildad y obediencia. Y su esposo castísimo San José, el Señor José, Padre putativo de Jesús. Esa familia mística que ya nos conecta con esta familia terrenal para, con la familia sagrada, tener una vida eterna que puede ser iniciada desde este peregrinar, de este caminar con Cristo, que es camino, verdad y vida. En la palabra de Dios hoy, en la meditación, estamos situados en municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta Fundación Amayá. Y vamos a orar al Espíritu Santo para que nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios en el libro del Génesis, con la creación, en el Evangelio de San Marcos,
con la sanación que hace de una mujer por intercesión de su madre, siendo Jesús caminante en pueblos vecinos de Tiro y Sidón, pueblos paganos, un poco alejado de su pueblo natal en Israel, donde se genera un diálogo, una conversación, una reflexión importante para la vida en fe, para tejer relaciones entre seres de diversas culturas y como humanidad aprender a conciliar esa diversidad de ese ser siendo. Y el Salmo 124 nos invita a seguir trabajando en obediencia, respeto y temor de Dios. Dichoso el hombre que teme al Señor. Sea entonces la palabra de Dios unidos también en oración, como decía nuestro hermano Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos y Pedro Justo Berrío de la Iglesia del Carmelo, la Parroquia del Carmelo, la Comunidad del Carmelo en Itagüí, Antioquia, por nuestros hermanos de Siria, Turquía, tierra de nuestro hermano Pablo, San Pablo, uno de los pilares de la iglesia cristiana, por el terremoto, por la situación de dolor, de llanto y de tragedia que están pasando nuestros hermanos. Que descansen en paz quienes hayan ya empezado el proceso de transformación, de ascensión por el purgatorio y al cielo, como se espera, y quienes quedan allí en sufrimiento encuentren consuelo en María Santísima, en San José y en San Pablo. Amén. En el libro del Génesis, en el capítulo 2, en los versículos 18 y 25. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusieran nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 124, dichosos los que temen al Señor. Dios Salvador de Israel, el cántico de las subidas de David. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte,
cuando los hombres se levantaron para atacarnos, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Entonces las aguas nos habrían arrastrado, un río habría pasado sobre nosotros, entonces las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Dichosos los que temen al Señor. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Nos hemos escapado de la trampa. Como un ave que escapa del cazador, la trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Dichosos los que temen al Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, entre los versículos 24 y 30. La fe de una mujer no judía. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa, sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio, pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió: pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo: por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, el demonio ya había salido de ella. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados. De hecho, en los hechos que el evangelista, el apóstol San Marcos, presenta en el Evangelio, acerca del Evangelio vivo que es Cristo, es vinculante de ese ser siendo Jesús, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y que de hecho, por ser el Hijo unigénito, Jesucristo, el Padre Celestial, Creador, y el Espíritu Santo Paráclito encarnan la Sagrada Familia allí mismo, de un Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente, y que ya vincula esa familia sagrada que habita el reino de los cielos con esa familia terrenal que habita en Siria y en esta región de Judea, además de Israel. Siendo allí necesario dar un poco de contexto para poder comprender de las expresiones que se utilizan, de esa conversación entre Jesús y esta mujer no judía, de un pueblo pagano, no creyente, por lo menos en Dios, y de la relación que se establece entre Jesús, esta mujer y su hija, que al parecer su hija no está allí, según se indica en las Sagradas Escrituras. Cómo Jesús, en su maestría plena, en la cátedra mística, aprovecha esta situación como siempre para enseñar a quienes están con él. Dice la Escritura que Jesús entra a una casa
con sus apóstoles, los seguidores, los más cercanos, discípulos, para estar en intimidad, para estar, como está en tierra ajena, al pueblo que fueses, haréis lo que vieses, quizá guardando su precaución de pueblos paganos que perseguían a los pueblos judíos, a los hermanos de allí, y más que lo que se decía de Jesús, que andaba liberando espíritus, que andaba sanando mental, espiritual y materialmente a las personas, y que andaba obrando milagros. Habría que ver con qué actitud llega esta mujer allí a implorar por su hija una sanación, que es más bien un exorcismo, una liberación de espíritus, que habría de ser fuerte, que habría de ser ya incontenible en lo propio por la hija, no lo podría controlar, y más si no había fe, si no había propio para la fe un trabajo de oración directa a Dios, en este caso, pero si se habla de pueblos paganos, de los gentiles, creyentes en otros dioses, a sus dioses, o según sus creencias, según la suerte, o según las prácticas, rituales y costumbres. Entonces ahí hay un choque de culturas, del pueblo judío monoteísta, creyendo en Dios Padre Creador, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En este caso, en la persona de Jesús, para que obre supuestamente un milagro. Porque si fuera para seguirlo como profeta, para declarar la verdad, sería otra forma de buscarlo. Y si fuera para ejercer una forma de relación entre lo humano y lo divino, que es el sacerdocio, queda implícito en la conversación que se da con esta mujer. Pero vamos a la sanación. Hay una oración de esta mujer de intercesión por su hija. No lo hace directamente, está a la distancia. Habría una conversación entre ellas dos, una conexión entre ellas dos, obviamente, como madre e hija. Una conexión fraternal, no se dice de la relación que hayan tenido. Y la conexión espiritual, pues se podría entender, pero también para confirmar ahí en el contexto, espiritualmente, porque el hecho de que carnalmente estén unidas madre e hijo no quiere decir que su convicción moral sea la misma. Y lo mismo la vinculación espiritual, o la creencia, o la práctica religiosa. En una unidad familiar no necesariamente eso está unido. Puede haber división. De hecho, para que esté habitando un demonio en esa niña, ya hay división al interior de esa misma niña, que crea ya división en la familia. Pues esta mujer fue a implorar a los pies de Cristo, de Jesús, de Jesucristo, la sanación. Y vamos al diálogo cuando Jesús le dice, tomando de las palabras del contexto, perro, se le decía en ese momento a quienes eran extranjeros. Hay varias lenguas, originaria en Jesús el arameo, pero también viene el hebreo, el griego, y ya vendrán las traducciones para el latín. Entonces la Sagrada Escritura en ello no precisa el término, el concepto y el significado que ha de tener en su contexto. Pero en un juego de palabras que utiliza el autor sagrado, perro, para que también se diera por parte de la madre de esta hija, de esta mujer, hablar de perritos.
muy propio del lenguaje nuestro, el diminutivo. En esa época no existían los diminutivos, perrito. Derivado de allí, porque si le diría al extranjero, entonces diría el extranjerito. Entonces en la figura se podrá tener un malentendido de la palabra perro como algo despectivo. Y si se mira desde lo femenino, diría perra. Hoy día, con el tema de los derechos de la mujer, derecho del hombre, derechos de las generaciones, de esas prácticas transexuales, de la violencia basada en género, mínimo le hubieran puesto una demanda a Jesús por maltrato, por abuso, hablando de derechos. Pero mis seres amados, ahí no es de derechos, es de amor, que es la primera forma de Jesús enseñar, en su infinita misericordia y en la justicia divina, que es observando en esta mujer y validando que ella misma fuera mostrando su fe, que la mueve a estar allí y que haga su proceso, porque está intercediendo por alguien. En otros pasajes de la Sagrada Escritura, Jesús también había dicho, deja que los muertos entierren a sus muertos, y queriendo decir que cada quien se ocupe de esa relación mística con Dios. Pero esa condición vulnerable por estar enferma, por estar poseída, no permite que lo pueda hacer. De hecho, si está poseída, ya el demonio se metió, ya la tiene en pecado mortal y, claro, con culpa. Por eso la ha poseído, se entró el enemigo. Y ya para sacarlo, si no se ha hecho un trabajo previo y no se tiene la fuerza de la meditación, la oración, el ayuno, que es expulsar esos egos, esos apegos, las situaciones que ha estado pasando, de soberbia, de, no sé, cualquier cantidad de cosas allí, y que haya llevado una vida sacramental. Pues para nosotros ahora, en ese momento, pues siendo de una religión pagana, ¿qué culto llevarían? Rituales o prácticas. Eso da huecos para que se meta por ahí el patán, el enemigo, el adversario, el opositor. Lo mismo la común unión, todavía no se había establecido en Cristo la comunión, pero cómo purgaban esas culpas. Se decía en algún momento los sacrificios, drenando sangre, qué tipos de rituales o tradiciones se harían para ello. Y digamos en reconocer en un acto de confesión a otros, como sería para nosotros la conversión, hoy día, cómo sería en ese momento. Y así pues va uno derivando que nos interesa mirar de ahí cómo ha sido su vida de caridad, en misericordia, en pensar en los demás, de ayudarse, de buenas relaciones como humanidad, además de las relaciones con la divinidad. Pero todo ello amorosamente lo insinúo para orientar en adelante lo que ha de ser el tomar esta lectura para nosotros. Pero volviendo al contexto allí, cuando ella aboga por la hija, diciendo que los perritos también comen lo que cae de la mesa, el Espíritu Santo me inspira una prefiguración que es el mismo banquete del reino de los cielos, donde en la mesa están invitados todos y Él no la está excluyendo. Por el contrario, antes le está dando una oportunidad de que ella misma se incluya. Eso es una actitud didáctica de hacer que quien está aprendiendo lo descubra por sí mismo. Y mire que lo hace con buena forma, porque aún los perritos comen de las migajas que caen al suelo. Ella quizá no había entendido lo que Jesús quería decir pensando en el reino de los cielos, hablando de que vino a salvar al pueblo de Israel, el pueblo elegido, y los demás eran los paganos, los que están allá, que no creen en Dios, o creen en Dios pero no le creen a Dios, y mucho menos crean con Dios.
Aquí se da un acontecimiento de enseñanza-aprendizaje, pedagogía de Jesús, de la cátedra mística, donde hace que ella misma llegue a una conclusión importante con lo que Jesús le dice: ya tu hija ha sanado por ese acto de fe, por ese proceso, porque comprendió, aún estando hablando de cosas distintas, de realidades distintas, de culturas distintas, porque ella lo asoció al mundo humano, a la lógica humana, a lo material, que es comer, una necesidad básica, pero Jesús está hablando del alimento espiritual, que es una necesidad trascendental, vinculante con el reino de los cielos. Es que todo lo que él ha hecho en su momento desde que llegó como Salvador es ir construyendo esa cultura para ir al reino de los cielos, y aprovecha toda circunstancia para eso. Jesús es maravilloso. Ya en el Génesis ya se ve la primera familia, y lo mismo, el hecho de que aparezcan hombre y mujer, y que aparezca lo femenino y lo masculino, y que aparezca el complemento, es porque son vinculantes en la creación. Ambos se necesitan para seguir la obra de Dios. Jesús, en su sabiduría, le enseñaba a esta mujer la necesidad de tener una familia. El Padre Creador ya creaba una familia en Adán y Eva, pero una familia que a la final, llegando al reino de los cielos, se habitase en el alma, ya no en cuerpo, pero que llegándolo al cuerpo, como decía el Padre Gabriel Quintero de la Arquidiócesis de Manizales, en Navegando la Palabra ayer, sea para muchas interpretaciones, porque llegan el escritor sagrado del Génesis. Es un libro que no se puede tomar literal, se toma desde múltiples formas de relacionamiento del ser humano con la divinidad, de experiencias de vida, de múltiples formas de relacionamiento humano entre seres humanos como comunidad, como humanidad, pero también de relaciones de lo humano y lo no humano. Y según las creencias, las costumbres y tradiciones de otros pueblos, su cultura permite hablar de espíritus, de relaciones entre seres de otras humanidades, de otros planetas, con vida quizá. Eso abre para muchas interpretaciones, pero cuando se toma literal, se critica a la Iglesia que es machista, que porque Dios hizo a la mujer de una costilla. Pues si esa es la interpretación que se hace de la letra, ¿por qué no interpretar también que la costilla es lo más cerca al corazón? Y lo que Jesús hizo, lo primero fue darle el corazón al ser humano para poder sembrar allí el amor. Y el amor es el que conecta entre criaturas, el que hace que por filiación natural todos necesitamos compañía, todos necesitamos quien sea el complemento. De hecho, si uno observa, todo el cuerpo es hecho por pares, dos fosas nasales, y ahí fue donde sopló en la huella de tierra con agua el Señor para que tuviera el ánima al cuerpo del primer hombre, en sentido genérico. Son dos orejas, dos ojos, dos manos. Jesús en el Evangelio, en la evangelización, en la sanación que ya hacían los apóstoles, que les daba ese poder, mandaba siempre dos en dos, siempre por pareja, siempre vinculando, siempre uno y otro, porque también lo que se habla del bien y el mal, la oscuridad y la claridad, siempre son los opuestos, unidad de contrarios, como se ha dicho. Entonces eso tiene muchas interpretaciones desde múltiples creencias, ¿cierto? El budismo, el taoísmo, llevan a lo mismo, a que es una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, que es lo que se ha pretendido desde todas las religiones. En nuestra religión cristiana es eso, es religar, es reconectar, es volver a llevar al reino de los cielos. Y no por el cordón umbilical, porque entonces Adán y Eva no tenían cordón umbilical, origen.
la creación. Seres amados, de todas maneras, como dice el Salmo 124, dichosos los que temen al Señor, le obedecen, le respetan. Y bueno, Dios mediante ya seguiremos en contacto en otro espacio. Reciban un amoroso saludo fraternal quienes van llegando. Un abrazo, se les ama fraternalmente. Hasta pronto. Dios los siga bendiciendo.